40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. 40 años, historia de una época, y estamos hablando de una época muy concreta. Estamos con la historia del pedrojotismo. ¿Está bien dicho o está muy mal dicho? Bueno, es un término que nos hemos permitido usar para referirnos a ese espacio que ocupó en prensa primero Diario 16 y más tarde, luego hablaremos del tema, el diario El Mundo, y que hoy, si queremos decir que lo representa el diario digital El Español, habría que concluir quién te ha visto y quién te ve, porque no tiene nada que ver la influencia que llegó a tener en este país Diario 16 y sobre todo El Mundo con la que pueda tener hoy, con todos mis respetos. Seguíamos en la fase de Diario 16, ahora mismo Pedro J. Ramírez ha sido nombrado director de... Justo, nos habíamos ¿Estaba en el ABC? Claro, era como la estrella del ABC, la estrella, digamos... En los 80, dentro ¿no? de que hoy esa terminología se entiende diferente, pero digamos la estrella, digamos, progresista, liberal progresista del ABC, el que, digamos, representaba un estilo diferente, porque, digamos, las grandes firmas del periódico ABC estaban todas, de alguna manera u otra, vinculadas al régimen anterior, lo cual a la familia Luca de Tena no le gustaba ni disgustaba el ABC. No nos engañemos, luego ha intentado un poco la teoría del ABC antifranquista, pero es imposible. De hecho, en un gesto de honradez, como usted sabe, Guillermo Luca de Tena, antes de morir, dejó la hemeroteca, autorizó que la hemeroteca ABC fuera puesta íntegra en Internet, y ahí está todo. Es imposible ocultar lo que fueron. Y además, encima, en el caso del Marqués de Luca de Tena, ya lo hablamos aquí, tuvo un papel muy importante en el lanzamiento. O sea, no fue simplemente que apoyara, es que estaba en la gestación. Por lo tanto, bueno, habían pasado muchos años, pero la mayoría de firmas del periódico pues tenían alguna vinculación de ahí. Pues usted ha citado el caso de Blanco Tobío, Blanco Tobío, de Internacional, pero podríamos haber hablado de, no sé, Argos, que detrás de esa firma se escondía Cortés Cabanillas, otra firma muy importante. Acaban de fichar a Jaime Canmani, que tuvo una etapa, aunque es poco conocida, muy pro UCD, luego acabó muy mal con el OCD porque el OCD se lo guillotinó, le echaron de la hoja de lunes por UCD y si hubiera sido por ellos lo hubieran quitado también del ABC. Fernando el Caótico era un mote que ponía Canmani a Fernando Abril Martorell, que no soportaba Abril Martorell, bueno, y ya se cambió, pero en esa etapa estaba muy UCD, pero tenía alguien que tenía pasado. Entonces Pedro J. Ramírez era el de la nueva generación, el que venía de una generación nueva, el que se había hecho amiguete, sobre todo de los ministros jóvenes de UCD, de Garrigues Walker y de Paco Ordóñez. También era el que entrevistaba a Felipe González. Bueno, tenía un perfil de esta... Cerca del poder. Bueno, claro, eso ahora lo vemos claramente así porque efectivamente era así, pero en aquel momento es que esa gente de poder eran los políticos jóvenes. O sea, lo que absurdamente tenían mucho más poder. O sea, ¿quién tenía más poder en el año 78? O sea, Paco Fernández Ordóñez o José Antonio Girón. Evidentemente Paco Fernández Ordóñez. El Girón, que era un señor que tenía un periódico y sus negocios en Marbella, pero no tenía ya ningún poder real, más que el respeto que le podían tener algunos, pero no tenía ningún poder real. Pero si usted sonaba como el poder, y la gente se imaginaba a la cara de Girón o la cara de Raimundo Fernández Cuesta, que ya no mandaban nada. Es más, hacía mucho tiempo que les habían dejado de mandar porque perdieron el control del Boletín Oficial del Estado. Y en cambio mandaban estos. Pero estábamos en un ambiente en el que la gente joven, la gente guay, pues Felipe González, era gente, digamos, con lo que había ilusión y a veces quería contacto con esa gente. Y entonces eso se lo daba Pedro J. Ramírez. Fíjese, Pedro J. Ramírez, ya estando en ABC, se hace muy amigo de una figura rarísima que es Nicolás Franco. Sí. Difícil me catalogar a esta figura en muchos difícil. aspectos. Bueno, y Nicolás Franco le concede una entrevista en la que cuenta cómo operaron brutalmente a Franco en el Pardo. Cómo le abrían casi como si fuera un animal, y dices, como lo que tuvo que aguantar. Qué muerte más horrorosa. Dicho, supongo que pasaría algo parecido con Mao Zedong o con Tito, pero horrible esto cuando dicen, no, hay que dicen que él llegó a decir, déjenme ya, pero es que ya los médicos, aquí lo que si puedo aguantar 2 días más, pues 2 días más, tal, que debe ser horroroso eso de que no te dejen morir. Dicen que lo último que musitó fue, qué duro es morir. Como decir, ni morir me dejan aquí tranquilamente, ¿no? Porque lo normal es que hemos dicho, bueno, ya está, ya hasta aquí no se puede hacer, pues que muera con Paldo, que aguante. Pero ahí hicieron 1000 operaciones. Bueno, eso lo cuenta Pedro J. Ramírez y es una de sus primeras exclusivas, que eso es algo que le ayudó muchísimo a hacerse famoso en el mundo ABC, esa primicia que hizo, esa exclusiva de Nicolás Franco contando cómo fue la operación. Pero ocurrió una cosa importante, que es que Pedro J. Ramírez ya quería ser director, seguramente porque estaba mirando desde el rabillo del ojo al otro joven,
que le sacaba apenas 2 años, pero de la misma generación que él, que es Juan Luis Cebrián, en El País. No entendió una cosa que podemos hablar un poco lo que de tiempo y de eso, que es que la clave del éxito de Juan Luis Cebrián tiene nombre y apellido, que es Jesús Polanco. Esto es muy fácil de explicar para la gente que no entienda cómo funciona un medio de comunicación. La relación entre un periodista y un empresario es algo muy complicado, porque al empresario no le suele gustar dar la imagen de que él no manda nada en el periódico, porque dice, oiga, quien se está jugando aquí el dinero soy yo, quien está manteniendo toda esta gente, todas estas instalaciones, toda esa salud, todas estas máquinas soy yo, con lo cual me diga, no, usted vayas arriba al piso de las cuentas y yo hago lo que valga en el periódico. Sí. Pero por otro lado, a un periodista no le gusta no sentir que él controla todo. Dice, perdón, si yo soy el director, yo soy Dios en este periódico, yo decido la portada, yo decido todo, con lo cual el buen funcionamiento de un periódico tiene bastante que ver, y también es aplicable en otro aspecto en el mundo de la televisión, a la sintonía que haya en el reparto de papeles entre un director y un editor. Eso no está arreglado en ningún sitio. Ningún papel dice hasta cuándo tiene uno. Es un acuerdo personal en el reparto de papeles que hagan estas personas. Y por mucho que el señor Polanco y el señor Cebrián tuvieran 1000 diferencias, es evidente que funciona ese tal. Claro. Y es más, diré que es el único que conozco. Vale. Antes he citado a Guillermo Luca de Tena. Guillermo Luca de Tena, cuando deja de dirigir ABC, se queda como editor, y es cuando ficha a Ansón. Es evidente que salió mal. Acabaron fatal, y de hecho saben ustedes que Guillermo Luca de Tena prohibió que en el ABC fuera nombrado Ansón cuando salió el periódico. Digo, es que ni citarle puede. Si mañana le entrevistan, se cita programa de entrevistas tal y no se pone con quién, que es una orden que puso. En el caso de Pedro J. Ramírez, como saben, la empresa del diario 16 eran 16 personas, pero la más importante de ellas eran dos, eran Luis González Seara y Juan Tomás de Salas. Luis González Seara se había metido en política, se había vuelto socialdemócrata de UCD, y de hecho Suárez le nombró ministro de Cultura. Ya hemos hablado de las buenas relaciones que había entre UCD y el Grupo 16, que suscribió el 33% de las acciones del periódico. Otros socios se habían peleado. Enrique Sarasola, quizá el más importante de ellos, porque él quería, digamos, un diario 16 más orientado al PSOE y no tanto a UCD, y no hubo acuerdo y se fue, y era un millonario. Hace poco vi que entrevistaban a su hijo, muy amigo de Felipe González, Sarasola, y un hombre con muchos negocios ahí en América Latina y tal. Siempre le sacan al pobre la foto con el narcotraficante de Colombia, que es algo que Escobar, que es algo que le perseguirá toda su vida, esa fotografía, es lo que tiene. Bueno, con lo cual, en el fondo de los 16 se habían quedado básicamente con importancia relativa a 4 de los fundadores del Grupo 16, que eran Juan Tomás de Salas, que había asumido la presidencia, con el otro era Alejandro Muñoz Alonso, que estaba de vicepresidente, Romualdo de Toledo, una figura desconocidísima y que tenía muchísimo que ver con la empresa del periódico, pero que escondían un poco, porque aunque era de los 16, tenía una condena de prisión y tenía un régimen de estos abiertos, que tenía que pasar unos días en prisión y otros no. Intentaban que no se supiera, para que nadie comentara que uno de los principales directivos de 16 tenía que ir cada tanto a la cárcel. Y bueno, un salmantino, César Point Bane, que solo le cito porque luego aclararé por qué esa figura es importante. Pero vamos, entre los accionistas había mucha gente de UCD. Estaba Jaime García Añoveros, que además era a la vez accionista del país. Que en contra de lo que se piensa, que decían, es muy cercano al Partido Comunista, no, a quien estaba cercano. Otra cosa es que algunos comentarios, como esa manera que le tenía a los militares, pero es que eso que usted está diciendo no es ninguna tontería. Fíjese, aunque estuviera vinculado a UCD, el primer artículo donde escribe Santiago Carrillo, cuando todavía está escondido en España con peluca y tal, el de por qué pedimos la abstención en el referéndum de la reforma política del 76, lo publica en Diario 16. ¿Por qué? Tenía mucha más tirada al país, y además era el periódico nuevo. El Diario 16 tiene una tirada casi residual, estaba por debajo de Pueblo, y mira que Pueblo estaba en caída libre, porque cometieron el error de salir por la tarde, que ya era una prensa que estaba de baja. Condenada, sí, no era el mejor de los escenarios. Pero porque entendió que en aquel momento, recuerden que el país nace con un emblema que es el emblema liberal, es la marca que tienen. Luego la escondieron porque entendieron que era mejor progresista, ¿no? Pero en el momento era liberal, era la clave que tenía. De hecho, pero estaba Fraga. Es que Fraga en aquel momento era un representante del liberalismo. Es verdad que no era el que más le gustaba, porque los directivos del país, su apuesta era, aunque Fraga hubiera puesto dinero, era Aleiza, era esa la apuesta que tenía. La apuesta, y cuando Aleiza muere políticamente, entienden que Suárez es el que representa lo que ellos creían que iba a representar a Aleiza, con lo cual siguen un poco apostando por Suárez. Y en cambio,
el grupo 16, a pesar de que luego pondrán mucho más dinero los de UCD en Día 16 que en Prisa, donde también pusieron dinero. UCD puso dinero en casi todas partes, ¿eh? Esto es un tema que daría pie a otro tema. Metieron dinero en el Ya, metieron dinero en informaciones. O sea, UCD parecía que era una especie de agencia de inversiones mediáticas. Yo creo que ni el PSOE ni el PP han llegado a hacer la política de medios que tenía... Bueno, claro, es que en esa época no había televisión. Los chanchullos que de UCD de PP y PSOE tienen más que ver con las licencias de emisiones, de radio, de televisión, que eso ya es más ellos. Pero en cuanto a prensa escrita, ahí el que más chanchulló fue UCD. Y donde más metió, sin duda alguna, es en Diario 16. Es donde más pusieron pasta. En ese momento... ocurre, por ejemplo, el caso del Grapo. ¿Por qué se lo recuerda usted para marcar la línea editorial del grupo 16? Eso. Porque cuando empiezan los Grapo a matar gente, la famosa matanza del 1 de octubre, en la que participó Pío Moa, aunque los que llevan ahí la voz cantante luego murieron todos abatidos por la policía. Estaba gente como Abelardo Collazo, como Martí Luna y todos estos. Sí. Y estos, por ejemplo, aparte de secuestrar a Villascusa y a Oriol, que fue lo que más causó un shock, también asesinan a muchos guardias civiles y a un exdirector de prisiones y tal. Bueno, esto ocurre la misma semana del referéndum. Recordemos, el referéndum de la reforma política. Es la primera vez que se va a votar algo. El gobierno necesita que salga un sí abrumador para que no parezca que la reforma que están haciendo de matar, digamos, el régimen desde dentro no cuenta con el respaldo del pueblo. Y en ese momento el Grapo se pone a matar gente. El Grapo que tiene... En ese momento también el UCD está trabajando para legalizar el Partido Comunista, que es como la última prueba que hay que poner para demostrar que la reforma y la democracia van en serio. En ese momento, un grupo llamado Grapo y que tiene como brazo político un partido que se llama Partido Comunista de España Reconstituido, que es la peor denominación que podía venirles al gobierno, digo, por favor, ¿no? Sí. Empieza a matar gente y a secuestrar gente. En ese momento, por ejemplo, ¿qué dice la ABC? El ABC dice, queremos una democracia sin marxistas. Y eso deja fuera a Grapo/PC, que para nosotros es lo mismo. Eso dice Torcuato Luca de Tena y José María Ruiz Gallardón. Dicen, para nosotros, el PC de Carrillo y el Grapo son lo mismo. Y ETA, todos son marxistas, por lo tanto todo es el mal. Eso es lo que peor le interesaba al gobierno Suárez, que no quería que nadie vinculara los crímenes de ETA y de Grapo con los... con el PC de Carrillo, que es el que intentaban, digamos, blanquear ya moderado, ya se ha vuelto a decir que ahí Carrillo entendió su papel y dijo, vale, aquí hay que hacer algún discurso tal, y Carrillo se apunta a cuál es la teoría que va a hacer. La teoría, que ya hoy nadie seguirá, pero en aquel momento fue muy importante, que es el Grapo es de extrema derecha. Uh-huh. Entonces, el primero que lo pone totalmente es el grupo 16. El grupo 16 dice, el Grapo es mentira, esto es un grupo, los 72... primero, me acuerdo que tiene un publicado editorial que es el timo del Grapo o algo así. Dicen, esto el Grapo es mentira, son un grupo de fachas que está haciéndose pasar por comunista y en el fondo no lo son. Era... si usted ve el documental de Victoria Prego, a la que tengo una gran admiración, pero que es de esa escuela, también va en esta línea y deja caer. No lo dice claramente, pero lo insinúa. Bueno, se plantea mucha gente que quizá venía de la extrema derecha, tal. Es una chorrada. Sabemos quién es el camarada Arenas, sabemos quiénes son todos. No hay ninguno de ellos que tenga la menor vinculación. Y además, el propio Moa concede una entrevista muy completa a Cambio 16, cuando rompe con el grupo ya en el año 82, donde cuenta un poco cómo fue toda la historia de aquello. Y ahí no había nadie ni siquiera que puede ser un converso, alguien que hubiera sido, yo que sé, del movimiento y se hubiera repetido. Todos venían directamente de pata negra del marxismo. Si quieren no los vinculemos con el Partido Comunista, pero vamos, todos se declaraban ellos mismos marxistas, que era la clave de toda esta historia. Bueno, pero por eso digo que claro, imagínese a alguien, por ejemplo, que sea muy de derechas, que el Grapo mate a uno de los suyos y encima le diga a un periódico que en el fondo son ellos mismos los que están matando entre ellos. No, estos son los propios fachas. California 47, eso es una cosa de los propios fachas. Que en un capítulo, yo es que no la veo, pero me dicen que en un capítulo de esta de Los Serrano, ¿cómo es esta serie? Cuéntame. Sale la voladura de California 47 y dicen que lo hizo la extrema derecha. Yo no tengo el gusto de conocer la serie, pero parece que hacían esas cosas. Pero probablemente probablemente lo hayan hecho porque hayan visto recortes de la época o tal, y como esta es una teoría que se lanzó en aquel momento. Lo que pasa es que eso dolía mucho a los que hemos militado en una organización como Fuerza Joven. Hay que recordar que el atentado de California 47 no se hizo por casualidad, es porque es una cafetería que estaba muy cerca de la sede de Fuerza Nueva y que intuían que las señoras que estaban allí eran todos. Y además no se equivocan porque todas las tardes bajaban señoras mayores o de cierta edad que fueron a la California 47. Los 8 muertos y había una comunión también. Claro,
Como además luego, quiero decir, hay que ser justos. Es decir, que el Diario 16 en esa época blanqueaba los atentados del Grapo diciendo que no eran comunistas, sino que eran de extrema derecha. Y de ahí se ganó el mote de el Grapo 16. Es la parte de la... Y lo que pasa es que ahí no estaba todavía Pedro J, ¿no? En ese grupo. Diario 16. Él ya justo en el año 80. Sin embargo, él cuando llega... Hay que hacer una cosa... Tanto Juan Tomás de Salas, el presidente del Grupo 16, como Pedro J. Ramírez como director, en esa hermandad que crean los dos en el año 80, saben que Juan Tomás de Salas quería cerrar el periódico, no estaba funcionando nada bien, estaba copando todo el diario El País. De hecho, el ABC estaba en caída libre. José Oneto, director de Cambio 16, tiene una intervención muy poco arrogante ahí en una academia hace muy poquito, en un curso de Escorial, dicen, señores, el ABC le quedan 2 años de vida. Con lo cual va a ser la muerte más importante de España desde la de Franco. Dice, no hay ninguna tontería, estaba muy mal ABC, estaba en caída libre, pero no porque estuvieran apareciendo muchos periódicos, sino porque había aparecido el periódico. Claro. Que era la cosa curiosa que tiene el caso del País, que yo sé que estoy dedicado mucho con otros, pero para tener un día le podemos dedicar un poco desde el punto de vista de un servidor de la historia, pero es verdad que es un fenómeno muy interesante. Ganó incluso algo que parecía imposible, que es que ganó por suscriptores a La Vanguardia, que era algo que era imbatible. La Vanguardia tenía el doble de todos los periódicos del mundo, y en el año 82 aproximadamente empieza a tener más suscriptores El País. Y El País lo hace gracias a que no dice lo que es. Porque no es nada. O sea, que decir, la gente decide. Era el periódico independiente de la mañana, eso sí, siendo purista solo de la mañana, ¿eh? Esto es lo que decían sus enemigos, pero que la mayoría de enemigos eran gente que había trabajado allí. Sí, Pablo Sebastián yo creo que fue el primero que dijo lo de por la tarde llegan las subvenciones, ¿no? Sí. Es decir, muy aceptado. La clave del periódico es que tú si tú dices soy un periódico, digamos, socialista, por ejemplo, pues sabes que un montón de gente no te va a comprar. Pero si tú dices no voy a decir socialista, pero si lo piensa no va a venir mal. Yo soy un periódico liberal, y además tiene una clave que le protegía muchísimo, que siempre estuvo ahí, que es que cuidó muy bien llevarse bien con las empresas. Eso hoy está muy mal visto. Hoy es qué asco el periódico del IBEX 35 y con la banca. Pero eso en aquel momento no está mal visto. ¿Por qué? Porque no le importaba nada a Polanco que saliera a la derecha y dijera sois comunistas, que Fraga estaba obsesionado con que el País era marxista, y yo he puesto dinero, Blanco es marxista. No lo fue nunca, y además se encantaba mucho Polanco en quedar con Botín y decir, mira, te parecemos marxistas defendiendo con la banca está muy tranquila. Entonces que políticamente la derecha dijera que la izquierda le venía bien, pues eso no, que lo piensen, porque eso me trae electores. Entonces yo tranquilizo el reparto de papeles. Nadie en la empresa se va a tomar en serio que seamos nosotros de comunista o socialista, porque tenemos negocios con todos ellos, y la mejor demostración es que el grupo que movilizó a más gente para su canal de televisión, a más bancos, fue el grupo El País. Pero si políticamente la gente nos cataloga de izquierdas, nos viene bien, porque eso nos da lectores, porque no hay otro periódico más a la izquierda que nosotros, porque un periódico comunista es imposible, se intentó. Liberación es una contradicción en sí mismo. Ningún empresario va a poner dinero para un periódico que defienda la intervención. O sea, los únicos periódicos, digamos, comunistas que funcionan son los que paga el partido, con lo cual eso en España no funciona ese modelo. Por tanto, era lo más progresista que se podía aspirar, era El País, y además lo hizo muy bien, porque supo entender, esto es en el fondo, el País hizo lo que le hubiera gustado hacer al Sol de Ortega y Gasset, que es lo que decide que es liberal en este país. Intervencionismo, son chorradas. A la Iglesia. Usted le da unos cuantos palos a la Iglesia y ya es muy progre. Eso es. Y lo hacía muy bien eso el País. Digo, ¿cómo consigo? Porque en España tiene tanto poder, tiene tanto poder la Iglesia, que tú le das un par de palos a Sabater, que haga un par de... Y dice, qué rojos! Y luego puede seguir siendo una empresa liberal, con gente que ganaba mucho dinero. ¿Se acuerda quién era el Consejo de Administración de Primer País? Matías Cortés, un abogado de millonarios, el Duque de Alba. O sea, era una gente que pero salimos del país y dices, ¡wow! ¿Qué rojos son estos? ¿Cuál era el cóctel perfecto? Eso, Diario 16 no lo tenía. No tenía una cosa que es muy importante, que es la supervivencia. Jesús Polanco, puede decir mil teorías. No es que sean equivocadas las teorías de que si Jesús Polanco se hizo amigo de no sé quién o hizo chanchullos no sé cuánto. No. Pero lo importante de Polanco es que tenía dinero. O sea, él tenía un negocio editorial que hoy sus hijos han derrumbado, pero que era estable. Entonces, cuando tienes a un tío que quieres garantizar que un periódico sobreviva, si tienes a un señor, es lo que le pasa hoy al grupo Planeta. ¿Qué es Planeta? A lo mejor ahora caen, pero es un negocio estable. La razón, que es una ruina de periódico, sabe que tiene garantizada su existencia por 50 años, porque hay una empresa detrás que, por lo que sea, ha decidido que mantiene y se puede permitir esas pérdidas. El País acabó ganando dinero, pero lo importante es que, aunque no hubiera ganado, tengas a un tío al frente que dices, no, es que yo lo sostengo. Dices, vale. Pues mientras Polanco lo sostenga, digo, el Polanco, me refiero al padre, a Jesús. Lo que ha venido después ya es otra historia. Por cierto, los primos de los hijos, un auténtico desastre.
no ha funcionado nada con empresarios, de hecho, pero vamos, es que no solo que se han salido del país, es que a este paso van a perder Santillana, como sigan las cosas que se están diciendo. Que es lo que les da dinero. En aquel momento, en cambio, todo funcionaba muy bien, tenía tú una red, además, Polanco tenía un montón de negocios editoriales subalternos, lo que pasa es que cambian de nombre y era difícil seguirlos. Santillana, Timón, País Aguilar, bueno, tenía un imperio editorial, es verdad que era más pequeño que Anaya, pero lo hizo mejor que ellos, porque Anaya, usted sabe que en un momento dijo, oye, si yo saco más dinero como editorial que Polanco, pues entonces me meto en prensa y también arraso. Y Anaya se pegó un castañazo mortal cuando intentó meterse en medios de comunicación y dijo, vale, hay que ser Polanco para conseguirlo. Bueno, Juan Tomás de Salas quería ser Polanco como todo el mundo. Todo el mundo, todos los sectores querían ser Polanco, no lo consiguió nadie. Es más, ni los hijos de Polanco consiguieron ser Polanco, que es lo malo, es la gran tragedia por la que España no... ¿Sabes que tuve en la boda de una de las hijas de Lorenzo Sanz, yo soy muy amigo de Lorenzo? Ah, sí, una figura muy interesante. Sí, cuando quieran lo estaba emparentado con los Asensio, otro gran editor. Entonces, yo soy muy amiga de Ingrid Asensio. A Antonio Asensio nunca tuve teatro con él, ni con el grupo Z, todo lo contrario. Pero con Lorenzo Sanz, y en una de las en la boda de su hija Diana, yo estuve con Jesús de Polanco, ¿no? Charlando y... Qué curioso. Y además eso era Polanco en el culmen del poder, porque Polanco muere estando en el culmen del poder. Era el culmen del poder. Estaba ahí rodeado por sus... A mí me presentan a Jesús Gil también, ¿eh? Te voy a engañar. O sea, se codeaba con la creme de la creme, ¿eh? Y mi hija le llevó las arras a Diana, que es como mi hermana, vamos. Y vamos, esto viene a colación porque claro, ahí coincidí, pues, ahí fue la primera vez que hablé con Jesús de Polanco. Yo una entrevista que yo vi a don Jesús Polanco, unas pocas que concedió en el año 94, es llamativo que en un momento le pregunta al entrevistador, ¿ustedes los magnates de medios qué tal se llevan entre ustedes? ¿Compiten mucho y tal? Y dice Jesús Polanco, y luego explica el poco diciendo, es que somos muy pocos. Digo, en el fondo los empresarios en España, ¿quiénes somos? Dices, 4. Dice Javier, Antonio, Guillermo y yo. ¿Qué se está refiriendo? Antonio Asensio, a pesar del poco dinero que tenía, en su caso por la habilidad que tenía en dar las cosas, Javier era el conde de Godó, La Vanguardia, su socio, Guillermo Luca de Tena, de ABC. No incluía a Juan Tomás de Salas como uno de ellos, no le citó, ni al grupo 16. ¿Por qué? Porque le veían como algo pequeñito. Nunca dio la imagen de ser... Fíjese que Asensio, que tenía poco dinero, pero sí le veía como un igual, a pesar, por la habilidad que tuvo Asensio de, sin tener dinero, montar un imperio a base de cruce de favores, intentar convencer a la gente, dame tiempo y te pagaré. Juan Tomás nunca fue visto uno de ellos. Y eso es importante para que entendamos por qué Diario 16, toda su historia es la historia de un complejo de inferioridad. De decir, oye, ¿por qué no somos...? Entonces, todo lo hacen. ¿Por qué Juan Tomás de Salas nombra directora a Pedro J. Ramírez? Porque quiere su Cebrián. A ver si Polanco ha encontrado a su director, yo quiero al mío. ¿Por qué nombran jefe de opinión de Diario 16 a Federico Jiménez Los Santos? Porque El País ha nombrado jefe de opinión a Javier Pradera, que era miembro del Partido Comunista, como era Federico, y Federico Jiménez Los Santos, aunque no lo diga mucho, era el pupilo, el discipulito de Pradera. Entonces digo, oye, pues queremos nuestro Pradera. Esto me lo ha reconocido a mí el propio Federico, se lo plantea así y le dijo, ¿a usted le nombraron? Me dice, totalmente. Pero es que me dicen, me lo dijeron así, me dijeron, tú tienes que ser... Te voy a contar también una maldad, ya que estamos hablando entre amigos y de medios de comunicación. Yo estuve unos meses en el radio con el programa Una Hora en Libertad. Habíamos salido de COPE Madrid 2 y nos fuimos a Radio Madrid 2, de la mano de Emilio Javier. Y me encuentro un día a Federico y le pido una entrevista para el programa. Y habla con mi secretaria, nunca me la concedió. ¿Sabes? Nunca me la concedió. Meses después salíamos de allí. Éramos productores, nosotros pagábamos por nuestro espacio de hoy. Qué curioso, porque sí, a mí no para hacer negocio le podría haber interesado que estuviéramos ustedes contentos. En el caso es que ahí fue mi único trato con Federico, ¿no? Luego hemos coincidido en algún evento, pero vamos. Curioso. Pues a mí cuando le pregunté por ese tema, él me reconoció que dice que le dijeron literalmente eso, tienes que ser nuestro Pradera. Imagínese el complejo de un medio que está usando como argumento para fichar a alguien que tiene que ser como el de la competencia. Claro. Lo que pasa es que en aquella época venían del mismo mundo, es comunistas que se declaran liberales, tal, etcétera. Hay que decir que el comienzo de Pedro J. Ramírez tiene una serie de ideas innovadoras. Primera idea innovadora, por la mañana. Eso de por la tarde, fuera. El diario por la mañana. Ya se acaba una edición de mañana. De hecho, Diario 16 hizo la locura de hacer 2 ediciones, una de mañana y una de tarde, que no funcionó. Y entonces Pedro J. Ramírez dijo, vamos a dejar esto de doble edición, una única, por la mañana, como El País. Y segunda, y aquí toma la delantera, es el primer periódico que decide salir los lunes. Que es una cosa que es... Sí, y ahí se acabó lo de la hoja del lunes, que es el medio que estaba saliendo. Eso fue una guerra muy fuerte que hubo con Ansón, que fue el primer gran enemigo que tuvo Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez decide,
de acuerdo con Salas, vamos a sacar el periódico los lunes. La hoja de lunes dices que no podéis hacer eso. Eso es una ley que lo impide. Un decreto ley que aprobó el general Primo de Rivera y luego, que es el que crea la hoja de lunes, y luego mantuvo Franco, que dice que no se puede sacar un periódico porque ese es el día de descanso de los periodistas. Esa era la excusa de... Y aquí no descansa nadie. Y no. Y además dijeron, ¿está usted usando una ley franquista? Esa ley ya no vale, porque decimos que con la Constitución española eso no vale. Así dice, sí, eso sí vale. Hubo un litigio ahí, un juicio, y como usted bien sabe, perdió la hoja del lunes y su fuerza. Y el día que salió esa sentencia, según me dice Aransón, él ya sabía que iba a perder, pero bueno, en aquel momento los artículos de la hoja del lunes eran muy duros contra Pedro J. Llegan a decir que se plantean expulsar a Pedro J. Ramírez de la Asociación de Periodistas porque es que está atacando a la base de la PM. Esa decisión que tomó Pedro J. de empezar a salir los lunes, un tema muy liberal. A todos aquellos que les guste el liberalismo y tal, pues era un tema muy liberal. Vamos a ver si machacamos un poquito más a los trabajadores y nos cargamos esta costumbre de que los domingos no trabajen los periodistas en los periódicos. Menos los que solo trabajaban en la hoja del lunes. Eso es. Y entonces se carga la hoja del lunes, se cargan los trabajadores de la hoja del lunes, y él, pues a lo mejor pagaba lo mismo a los periodistas, pues ya por trabajar los 7 días. Una vez lo hizo, dices, lo copiaron todos. O sea, todo el mundo copió. Claro, copió, porque si no el primer país que ni esperó decir nada, tal. En cuanto vieron que ya salía el lunes diario 16, salieron todos los demás, que fue la primera iniciativa exitosa que tuvo el tema. Y es verdad que desde un punto de vista del empresario, es decir, oye, yo saco algo cuando me da la gana, ¿no? Rompes con la idea de que haya ahí una especie de prohibición de un día o que no pueda salir. El que ha estado ahí fue el Ya intentó hacer una cosa que es llegar a un acuerdo con la hoja del lunes diciendo, mira, los lunes sale la hoja del lunes /ya. Eso es. Y más ya, pero al final la hoja del lunes estaba muerta. Sin su protección de los lunes perdía su santón de vida. Claro, porque todos compraban eso y entonces en ese momento solo iban a comprar los lectores de Ya. Entonces no funcionó y se murió. Y fue un triunfo, si se quiere, del señor Ramírez acabar con algo que él consideraba que era ya como un residuo del pasado. Esto ya esta costumbre pero la gente luego se hicieron amigos, pero el cruce de ataques que hubo entre Ansón y Pedro J en aquel momento era muy bestia, porque además Diario 16 atacó toda la artillería. Hubo una portada del Diario 16 que era la cara de Ansón diciendo, Ansón quiere cerrar este periódico porque quería impedir por ley que saliera los lunes. Claro. Era como Sí. Era como que eso Ansón, que le presente como enemigo a la libertad, es algo que le joraba muchísimo. Ansón sacó un pliego de firmas, los periodistas están conmigo, y pidió a todos los colegiados que le apoyaran, mientras que Pedro J también reunió firmas y a mí me apoyan todos los trabajos que trabajan en empresas privadas. No era un poco la batalla, y hay que decir que esa batalla la ganó Pedro J. Ramírez y la perdió Luis María Ansón, a pesar de los contactos que tenían ambos en el gobierno Suárez. Eso. Ansón está a punto de conseguir que el gobierno Suárez firme una ley que era para él muy importante, que era la ley del estatuto periodístico del carnet de prensa, para que no pudiera ejercer el periodismo en nadie que no tuviera el carnet de prensa que otorgaba la asociación de la prensa que presidía Ansón, con lo cual era una cosa muy importante para dar más poder a los periodistas colegiados, a la APM, frente a las empresas privadas. Ahí Pedro J. Ramírez, causa común con Cebrián, la primera vez que se asocian ellos dos juntos, y eso te lo cuenta el Pedro J. muchas gracias, dice, la mayor gracia de aquel momento es que mi aliado en aquel momento era El País, Cebrián y Polanco, y yo con Salas, frente a el gran Ansón. Y por fíjate en la caterva de directores que había, porque te pueden gustar más o menos, a mí no me gustaba ninguno, pero hay que reconocer que era otro tipo de no digo ni mejor ni peor, pero eran periodistas de renombre y con de todos modos, no eran portadas intercambiables. Hay una cosa que la gente tiene que entender, que eso yo creo que ya ha muerto, que es que un director de periódico, lo hemos contado alguna vez, era una institución. Eso es. Para bien o para mal. Alguien dirá si a lo mejor no tenía que ser así. Bueno, ahora los panfletos son intercambiables. Tú coges todas las mañanas, que me tengo que leer absolutamente toda la prensa, las portadas son intercambiables. Pero algo más llamativo en este aspecto, que es cómo se ha desvalorizado la figura de un director de periódico. Si un programa de televisión tenía un director de periódico un día, ese día era un día especial. Es como tener a un ministro. Entonces, en el sector hay que tratar bien. Hoy tenemos a Pedro J. Ramírez. Oye, que viene, o que no lo conocía nadie. Hoy viene el director del Ya. Tal. En cambio, que haya un director... aparte que en el caso de mi admirado don Francisco Maronda, creo que él mismo ha contribuido a convertirse en una caricatura de sí mismo. Sí. Pero ni siquiera alguien que todavía mantiene un poco el porte, como puede ser Víctor Rubido, ya es algo que tiene que ver con el nivel que tenían entonces los directores de periódico. Ahora no los conoces. Me cuesta pensar, pues, que Inda, que se lo que diario, el otro... Y en el propio sector tampoco se desconoce ya un rango como de eminencia como parecía en aquella época. Es algo curioso, un letrero de, oye... se ha bajado el nivel. También es verdad que a los periodistas... te quiero decir, una relación de un periódico gana muy poco. Ahora, que se ha bajado todo, pero ¿no? Ahora, ¿quién digamos tenía ese papel? Pues entre comillas, aunque de otra manera, el superdueño. Hoy, si un día viene el presidente de A3 Media o el presidente de Media, pues dices, oye, es un día para que no conocen entrevistas. Pero bueno, serían los únicos que aún se reconocería un peso. De hecho, supongo que si en algún momento el gobierno tiene que pedir algún favor,
pues llamaría directamente y diría, mira, yo no hablo con recaderos, quiero una reunión Con el dueño. con Paolo, con el presidente del Planeta o con quien sea. Para lo que hemos quedado los directores de medios. Efectivamente. En ese momento ocurre una cosa también importante, que es la clave de lo que sí va a ser un éxito para Diario 16, que es el 23F. Eso lo cambió todo. O sea, hay que entender que el acontecimiento político que va a ser iniciar la subida de Diario 16 con Pedro J. Ramírez es el 23F. Hay que decir que la noche del 23F la actitud de Pedro J. Ramírez no fue especialmente brillante, porque él dice siempre, y lo ha repetido hasta la saciedad, a mí ya todo el mundo se lo ha preguntado, que fue un tema técnico. Saben que Diario 16, por cierto, compartían edificio con el Alcázar, una cosa que la gente no sabe, eran su vecino, estaban en un piso... En San Ramón 96. Un piso lo ocupaba el Alcázar y otro piso lo ocupaba Diario 16, que no se llevaban muy bien. Cuentan que Juan Blanco, a quien conocí muy fugazmente un par de veces, el que era subdirector del Alcázar, estaba tan enfadado con el que publicaba el señor Ramírez que dijo, si algún día coincidimos en el ascensor, le escupo. Y dijo Pedro J. Ramírez, como no le pongo cara, esperaré a ver si un día me escupe alguien, y el día que me escupa dirá, ese es Juan Blanco. Que era un poco para que veamos la relación que había entre uno y otro. Antes ha citado usted a Federico Jiménez de los Santos. Él y José Luis Gutiérrez en una entrevista reconocieron que ahora serían menos duros de lo que eran en aquel momento con la gente de la Alcázar. Y decía, pues en el fondo, si lo miras bien, escribía muy bien Rafael García Serrano y decía cosas, pero en aquel momento la relación, digamos, no era especialmente buena, porque lo interpretaban como una especie de cuestión generacional. Alcázar, franquistas, y eso que había gente muy joven en la redacción, pero bueno, franquistas, rancios mayores, y nosotros los yogurines que nos vamos a comernos el mundo. Vamos a ver, yo iba mucho a San Ramón 96. Pues sería muy niño, porque por fechas no me cuadra. Era muy niño, yo tengo 53 años, aunque aparente bastante menos, pero yo iba mucho. El director, yo soy muy amigo, sigue vivo, José Antonio Gibello. El anterior. El último gran director, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Luego estuvo Martialay, Félix Martialay. Claro, el último gran director yo creo fueron Antonio Gibello y Antonio Izquierdo. No, claro, Antonio Izquierdo ya había fallecido, yo creo que Antonio Izquierdo fue anterior a Antonio Gibello. No, después fue primero Gibello y luego Izquierdo. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que cuando muere Izquierdo vuelve alguna vez a estar un poco en funciones Gibello y ya luego como dice usted Antonio Izquierdo tuve trato con él, también. El chino le apodaban porque decían que tenía unos ojos orientales. No, porque es verdad que tenía los ojos achinados, aunque siempre llevaba esas gafas de pasta. Y tiene libros muy buenos, muy buenos. Y la editorial Dirsa, yo recuerdo muchos fines de semana vender libros de la editorial, ¿no? Que era la propietaria en última instancia. Poníamos un puesto en la salida de las iglesias y vendíamos libros los fines de semana. Pues cuando se produce el 23F, esa tarde, mejor dicho, el País consigue el mayor éxito periodístico de su historia, y ellos lo saben, y ya un periódico no podrá hacerlo, que es cuando la actitud en España es la actitud de la prudencia. ¿Por qué? Porque se entiende que no tienes buena información si estás sitiado por militares el Congreso y no tienes atento a lo que está pasando, pues espera a decir qué está pasando. De hecho, que es el plan de un golpe de Estado, como diría Tarradellas, un golpe de timón. Que la gente no sepa los detalles, que la gente le diga, oye, se ha puesto de acuerdo un gobierno de concentración presidido por el general Armada, lo que sea, y están todos los partidos políticos allí, tal, y no tiene por qué nadie enterarse que ha habido ahí unos militares que han entrado y tal. Y si hace falta que cuando salga eso, a cuentagotas, y bueno, dicen que entró un militar, que gritó un poco y tal. Pero lo que nadie sabe, digamos, que salir, porque tú estás esperando a que se forme gobierno. Primero se forma el gobierno, después ya contamos las tripas de cómo se ha formado ese gobierno. Hay a quien más se acusan es a José María Castaño, el director del Ya, ¿no? A quien se le atribuye, aunque no sé si él lo negará, falleció ya, que tenía preparadas las dos ediciones del Ya en sentido uno y en sentido contrario para ver lo que pasaba. Tú comentabas que el comportamiento de Pedro J no había sido muy... ¿Por qué razón? Porque para rabia de él, el País fue rapidísimo. Ahí la imprenta Polanco ayudó muchísimo. Aunque dicen que Polanco no está muy contento porque era más partidario de esperemos a ver qué pasa, para ahí incluso jugadores tenían su criterio. No, salimos ya, ¿qué tenemos? No sabemos lo que está dentro, no tenemos ni fotos, porque otros grandes triunfadores de aquella historia informativamente fue Ansón, con todo lo que luego le han echado en cara. ¿Por qué? Porque los fotógrafos de FE son los primeros que escapan de allí, y tiene la famosa foto que hemos visto de Tejero en el Congreso de los Diputados encañonando a Antonio Lavilla, que sale metida en el zapato del señor Pedro, que era de F, y la lanza. Entonces cuando ya tienes la foto de Tejero y ya tienes todo, para antes de que llegara la foto ya salió una edición del País diciendo un titular que hoy puede parecer absurdo, que es un titular del propio periódico. El titular del País, recordemos, era El País con la Constitución. No era intento de golpe de Estado, no. Primero adelantamos nuestra posición. Sea lo que esté pasando allí, nosotros estamos en contra. Eso. Cuando la gente no sabe muy bien exactamente qué está pasando, tiene únicamente los audios de la SER, ellos dicen adelanta posición. Ese fue su mayor triunfo. ¿Por qué? Porque el juego tiene mérito hacerlo. Cuando luego lo haces, cuando ya más, el golpe de Estado, no nos engañemos, tuvo a lo mejor 2 horas en las que podías, luego a partir de la tercera ya ves que no, pero
Entonces, el triunfo para ellos es no esperar. Si llegan a esperar, pierde la gracia de lo que fue el mayor éxito de la historia del país. Entonces, sí esperó. Entonces, la parte que comentan desde el país, y me lo confirmó a mí Eduardo San Martín, que por poner a alguien que no sea el país, o sea, no solo que me lo confirmó Eduardo San Martín en ese momento era el director adjunto de ABC cuando hablé con él, pero él estaba en ese momento en el país. Y él dice que él estaba delante, dice, entró en mi despacho, eran muy amigos, entonces dijo Cebrián, oye, vamos a hacer una especie de... Te mando mi editorial, me mandas tú el tuyo, por hacer una cosa los dos conjuntamente, tal... Y dice que Pedro J. le dijo, no voy a mandar ninguno, vamos a esperar a ver qué pasa. Porque nosotros además tenemos problemas técnicos y tal, y es más difícil. Ellos mantienen a día de hoy todavía la teoría de los fallos técnicos. Y dice que le dijo, pero si acabas de sacar una edición especial para la dimisión de Adolfo Suárez. Digo, ¿cómo que no tienes el equipo para hacerlo? Tú lo que no tienes es otra cosa. Que fue la frase que le dijo Cebrián a Pedro J. Ramírez. Aún así, por ser justos con los hechos, es mentira decir que a partir de ahí se pelearon, siguieron siendo amigos. Otra cosa es cuando luego se pelearon en los 90, sacó Cebrián este caso y ya ha muerto tal. Pero en aquel momento, si de verdad tuvieron esa pelea, hay que decir que por lo menos al día siguiente en la manifestación están uno al lado de otro, con lo cual todavía mantienen la manifestación de Rosa María Mateo. Sí, la que le manifestó Rosa María Mateo. Febrero, si no me equivoco, ¿era 25 o 26 de febrero? Yo 25, y aún estaban ahí juntos Cebrián y Pedro J. cual colegas. Pero el caso es que una de las manifestaciones, quiero decir, porque siempre dicen que la más grande del mundo, en la Plaza de Oriente había manifestaciones más grandes que esas, pero bueno, independientemente, efectivamente se sacó ese editorial por parte de algunos, ¿no? Claro, lo sacó El País, pero no lo sacó Diario 16, pero luego Diario 16, curiosamente, y esto es muy divertido para su teoría del fallo técnico, Diario 16 saca hasta 5 ediciones de cuando ya ha hablado el rey. Sacan 5 diciendo el golpe ha fracasado, el golpe tal, para estos, mire, qué noche la de Diario 16, sí. Pero por mucho que hicieran eso, no podrán negar lo que solo podía decir el País, que es el único que sacó un periódico antes de que fracasara el golpe, antes de que se viera que había retirado los tanques de Valencia a Milán, que es más o menos cuando ves que todo acabó, que los tanques tuvieron una birra de tiempo, es lo primero que, antes de que intervenga el rey, Milán ya ha retirado los tanques de allí, con lo cual también es verdad que hay varias sospechas, aunque hoy no es el tema que nos ocupa, de que el rey tardó mucho en hablar, ¿no? Sí, eso es probablemente por lo que provocó que los medios esperaran intervenir, están todos pendientes de ver qué pasaba. Por eso digo que es un mérito en favor del país, que sacó uno y antes. Por eso cuando de repente ves a redactores de Diario 16, gente muy agradable como Justino Sonova diciendo, bueno, aquella noche el País y Diario 16, los dos que pues lo siento, yo tengo que ceñirme a los hechos. La primera edición que sale de Diario 16, que es un poquito antes de que el rey intervenga, ya es mucho después. El único que saca una edición de tarde, no de noche, el País. Y eso está ahí. Y no podrán hacer nada que lo cambie. Ahora bien, ¿por qué digo el TSF lo cambió todo para el País? Porque Pedro J. dijo, pues nosotros vamos a ir a saco contra los golpistas a partir de ahora. Digo, no hemos podido triunfar en la noche de hoy, podemos triunfar a partir de ahora. Y es el periódico que va a hacer la mayor campaña de linchamiento contra los golpistas. O sea, pero a lo bestia. Y en el juicio lo siguió con un dibujante que pintaba lo del teatro, lo hacía muy bien. Lo hacían bastante bien. Porque entonces, yo tengo muchos recuerdos de esa época. Pero ya antes del juicio, era desde el mismo día siguiente, tocaba que una cosa que hace mucho Pedro J. Ramírez, que es lo de necesito darle a la gente malos. La gente necesita malos para odiar. La práctica que la gente recuerda ahora, supongo que vinculada a su campaña con los ministros del PSOE y tal, dice, persíganles hasta el catre, dicen que es una frase que dice él, pues eso lo inauguró con los de 23F. Digo, a por ellos. Quiero todo lo que vais a encontrar, de su familia, de sus trabajos, una vez haciendo maniobras dijo un taco, lo quiero, Álvarez Arenas, que estaba me amenazó con su pistola, no sé quién, digo todo, era un cobarde en el fondo y tenía miedo y para no irse de no sé qué, una cosa que no soportan los militares que llaman cobarde, y no sé qué, dijo, en el fondo era un cobarde y no se atrevía, quería irse de España para que no me matara a ETA y tal, y me consta que Milán quería irse de Madrid por no me fuera que tal lo matara, que eso lo odiaban ellos, digo, ¿estás insinuando que tenía miedo? Era como por ellos. Fue muy culpable y de hecho y algún militar al que señalaban luego fue asesinado también, que por eso también se marcaba. Sí, aunque bueno, en eso entonces hay que decir que él iba más a los BTSF, pero usted está leyendo un caso que tiene que ver con unos hermanos franceses, que eran los hermanos Perret, a los que es verdad que los señaló cambio 16 y es verdad que luego fueron asesinados. Es verdad que eso en aquella época le pasó a mucha gente, usted sabe el caso de Interview, pero también le pasó a Pablo Sebastián. Pablo Sebastián señaló a un empresario llamado Olarte porque él decía que podía estar implicado en el asesinato de Muguruza, un batasuna al que mataron un policía tal, y dijo, yo creo, no sé por qué le metió en el ajo, ¿no? Creo que puede estar implicado en tal. Si tú le dices a ETA que no está implicado, si ETA le ve que hay posibilidad, lo va a matar. Yo creo que la gente luego se moderó, pero había una época en la que no tenían en cuenta que hay que tener mucho cuidado en marcar a alguien como un enemigo de ETA.
que es cuando las famosas investigaciones sobre la ultraderecha en el País Vasco, los crímenes de Baracaldo, que fue el caso más famoso de Jesús García y Alfredo Ramos, ¿no? En ese caso fue Interview, pero quiero decir que es algo que también a un periódico nacionalista hubo uno que era Josep Couchot, que le señalaron como chivato. ¿Es un chivato de la policía? Pues inmediatamente lo mataron los de ETA. Quiero decir, es que son cosas que se ven pero ahora. quiero decir que el amigo Pedro J también marcó. Pero en aquella época, digo, su objetivo no era tanto en los enemigos de Town, que luego también lo hizo alguna vez, como este reportaje que decía que me dices, pero sobre todo era el tema del 23. Todo el que tuviera que ver con algo de esto, hay que sacarlo. El País también lo hacía. Lo que pasa es que el País mantenía lo que ha mantenido siempre, que es como el periódico institucional. Es un periódico tranquilo. No es de grandes portadas de no sé qué, tal, infame tal, con la cara de una foto de bueno, fue en Interview donde salió la dirección y todo. Eso fue de Jesús García y Alfredo Ramos. El caso se llama, es el caso que hemos hablado aquí alguna vez. Los crímenes de Baracaldo. Sí. Hay una condena, en contra de todos los demás. Bueno, Pablo Sestán también le condenaron, dicho sea de paso, pero vamos, más en una multa. En el caso de Interview fue una pena de prisión, porque se consideró que había superado los límites de que pensase que era un error profesional, sino que yo creo que la Fiscalía pensaba que había algún tipo de complicidad, porque además el periodista en cuestión que ya falleció, pues era uno que había hecho entrevistas a gente de ETA. Era un hijo de puta, perdóname por la expresión, lo digo yo, no tú, que luego algunos incluso le homenajearon. Sí, no homenajearon a las víctimas, homenajearon al sujeto TV3 hizo algo que tenía mucho mérito, que es hacer un documental sobre Binader sin mencionar a Alfredo Ramos y a Jesús García. Digo, tiene mucho mérito. Te dice, bueno, murieron dos personas. Digo, coño, ni siquiera dices los nombres. No dicen ni los nombres de los que fueron asesinados por culpa de Javier Binader. Según una sentencia judicial. Aquí tenemos una ventaja para arrojarnos. No, por eso yo me ciño a lo que dice la justicia. Huyó del país, el tío, luego le indultó Felipe González, que hizo muchas cosas bien y otras que no tan bien. Pues aquí, a mí no me parece mal que indultes a un periodista, pero por más que esté en una estancia en prisión, se fue al exilio, se fugó, y solo cuando le dijeron no llegaba a volver, volvió y ya entonces le indultaron. Al exilio, se fugó a la justicia, eso no es exilio, esto es la garganta de la justicia. Es lo mismo que ha hecho hoy el rapero este Baltoni. Claro. Volviendo a Pedro J, hay que decir que esta jugada le salió muy bien. O sea, así funciona este país. O sea, a la gente le encantaba. O sea, ver un medio que sacaba de quicio a los golpistas. Y el día que más triunfó Pedro J. Ramírez hace una cosa muy rara. El País, cuando es el juicio 23F, no va a hacer Brián. Es lógico, manda a un cronista. Tiene un cronista que era muy famoso, Martín Prieto. Se ríe mucho por él por otras cosas personales, pero dicen que era muy literario escribiendo. Sí, sobre todo cuando desapareció una temporada decía que lo habían secuestrado. Sí, porque decían que estuvo en una fiesta que se le fue de las manos. Bueno, tuvo que decirle a la mujer eso, que lo había secuestrado ETA por si acaso. Sí, pero tiene mucho mérito. Toda España sabía, esto es un consejo muy frívolo por mi parte, toda España sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo, y lo que es aguantar, la mujer siguió con él después. O sea, estuvo muy enfermito y le estuvo cuidando hasta el final. O sea, eso es una santa. Bueno, yo he de decir que nunca me gustó Martín Prieto. Tiene alguna columna brillante, pero a mí nunca me emocionó. Bueno, yo no tengo un gran nivel literario, pero supuestamente se atribuye un gran nivel literario. Sobre todo dicen que sus crónicas de 23F fueron las mejores, dicen, de la prensa española. En el caso de 23 es el propio Pedro J el que iba, porque él quería ir, y yo creo que él intuía lo que iba a pasar. Y entonces cuando archivan a Milán del Bosch y compañía, digo, oye, que está Pedro J. Ramírez, digo, ¿está aquí el director de 16? Pues no salimos. Y entonces tomó una decisión rarísima en un consejo de guerra, 23 de febrero de 1982, aniversario. Sí, un año después, sí. Pero J siempre ha cuidado muy bien los tiempos, y además me reconoció que estaba hecho de él y dijo, quiero algo gordo, quiero algo gordo. Entonces el día 20 del aniversario saca en portada una cosa, un supuesto testigo de así asaltamos el Congreso, de un supuesto guardia civil, de algo que no costaba a nadie, porque era un anónimo, no decía quién era, donde presentaba básicamente como cobardes a todos los militares que han hecho, encima nos obligaron a la gente a ir a punta de pistola, básicamente, Tejero y todos los demás, tal. Bueno, y se ha eso publicado, claro. Llegan los militares y se encuentran con esa noticia y dicen que la firma y tal está allí en el sala. Dicen, no salimos, por el señor ha insultado nuestro honor, ha hecho lo peor que puede haceros, que es llamarnos cobardes, que es algo que tal, con lo cual no salimos. Y algo... Para Pedro J, que hubiese sido valiente asesinar a los que estaban en... Claro, te quiero decir que si es verdad que Tejero, que yo creo que pueda estar o no equivocado, pero tiene un comportamiento ejemplar, hace que todos sus soldados, todos sus subordinados salgan antes que él sigue al último. A Tejero, que le ofrece un avión con dinero para que se vaya de España. Eso Armada. Es decir, y él lo niega y dice, yo me quedo aquí. Tejero, que fue el que paró el golpe de Estado, que todo hay que decirlo, cuando le llevan la famosa lista. La operación, la solución armada la paró él. La paró él cuando le enseñan... Lo malo es que nunca sabremos quiénes estaban implicados en la solución armada, si era solo de él o había más gente. La Armada dijo siempre versiones muy contradictorias. Lo único que sé es que los demás se tiran, me parece que son 15 o 16 años en la cárcel y la Armada se tira 5. Sí, a Armada le indultan, Felipe González. Sí, y el rey. Le indultan, tardan 4 o 5 años. Sí, 88, ¿no? Yo creo que serán como 6 años. 6 años, bueno. ¿Qué quiero decir? El que más se tiró fue Tejero, que nos sale hasta el 96. Pues,
Hace relativamente poco O sea, estuve con Tejero, y aunque ya no hablamos de esto, No, tiene más de 90 años. todos hemos fijado, a mí con Tejero, si yo algún día entrevistar, no sería tanto para preguntarme sobre eso, porque yo creo que sobre eso ya he hecho todo lo que puede ser, Sí. sino qué opinas sobre cómo ver ahora el tema La y tal. política actual, o tal, ¿no? Y entonces, y claro, te quiero decir que no sé lo que tiene por valentía. Bueno, supongo que lo que decían, querían dar a entender es como que obligaron a sus subordinados. Yo creo que eso probablemente Oliart, que era entonces el ministro, eso Sí. además nos lo podría Eso confirmar podría ser Monzón, Monzón. que es que le conoce muy bien, tenía un problema porque por código puro militar tenía que haber imputado a todos. O sea, a todo el mundo, o sea, a todos los soldados que hubieran participado en toda Y esa historia. Tejero los eximió y dijo que él es el único responsable, que fue el acuerdo. Hay un libro que se llama El Pacto del De capote. Pero aunque hubiera dicho eso Tejero, teóricamente, bueno, el código militar, y usted lo que Sí. quiera, pero esos señores han entrado ahí al Congreso, tal, se han saltado orden, con lo cual hay que imputarse a todos, hay que impulsarse a todos del ejército, etcétera. Y eso liar era algo que no quería, digo, no puedo hacer un juicio a 300 personas, es una cosa complicadísima. Y entonces, a pesar de que todos los mandos estaban dispuestos a asumir ellos y no los subordinados, venía bien alguna información que venía a decir que el resto fue obligado. Entonces, decir que fueron todos obligados a punta de pistola dejaba una situación muy mala a Pardo Zancada y a otros demás, como decir, no, que iría, nos hubieran dicho, que no vaya le mato, les prestas como muy malos, ¿no? Que malos que obligaron a todos los militares a ir a punta de Claro, por pistola eso le compraron esa información a quien fuera, una fuente anónima que contaba eso. Quiero decir que por eso le compraron, entre comillas, el público general a Diario 16 Ese tipo de información. era un Cuando poco sabían que era mentira, vamos. demonizar, había que Sí, convencer sí. a la gente, pero eso es muy del periodismo, siempre hay malos, no hay gente equivocada. Entonces Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Digo, sí. pues nos vamos. Es que el pedrojotismo, lo malo es que a este paso se nos va a acabar el año, espero que no nos dé tiempo a terminar el pedrojotismo este año. Bueno, lo importante de esta historia es el triunfo que supuso para él que le expulsaran, porque en ese momento el Consejo de Guerra compra el argumento y dice a los abogados, al alguacil, retírele la acreditación al señor Ramírez Codina y acompáñenlo a la puerta. Eso es brutal. Los militares, los procesados, lo interpretan como un triunfo. Y nos sentó, eso, le hemos obligado, y de hecho Milán y su gente no comparecen. Digo porque Milán era un poco el que era el jefe de todo este grupo. El más alto graduación. No comparecen hasta que ha salido de la sala. Ya, entonces van todos a la sala y se sientan todos en los asientos. Hemos echado al señor de los tirantes. Pero para él era un triunfo. No habían echado al del país. Habían echado a él. Era el que más le temía. Claro, para él. Claro, entonces, claro. él sale, hace un artículo, se saca a sí mismo en la portada del periódico, algo poco habitual, donde me han obligado a expulsarme, pero dice, he ganado. Soy en este momento el mayor referente. De ahí empieza ya la fama o el mito que él mismo se crea de Pedro Y lo hace muy bien, y lo hace muy bien, eso hay que reconocerlo, ¿no? Fíjese, él hay una cosa que le chafan un poco, que en algún momento organiza en ese momento Balbín, en Televisión Española, un debate entre directores de periódico, y es entre Cebrián y Izquierdo. Sí, y Antonio Izquierdo. Yo tengo la transcripción entera puesta en mi Por web. eso a mí me extraña que Gibello después de Izquierdo volvió al... Yo creo que también volvió después. Seguro. Gibello lo había dejado al periódico porque él iba en las listas de Falange en las primeras elecciones de 77. Entonces le dejó el puesto de Izquierdo, que era columnista de los buenos que tenía el periódico. Tenía 4 columnistas buenos que eran Paso, García de Serrano, Paso, Vizcaíno García Casas y Izquierdo. Entonces unos columnistas se quedaban más, pues le ponía de director. Fíjate, estuvo Miguelos, estuvo Juan Blanco también. Juan Blanco le dio su director, que era más jovencito. Bueno, cuando pasa eso, de ese tema, claro, a PJ le da mucha rabia que no le entrevistaran a él en ese momento en la clave, contra Izquierdo. Y dice, ¿por qué Cebrián? Mierda, porque tenía más tirada, pero eso a él le da bastante rabia porque quería él. Y entonces luego Balbino organiza otro debate en el que, esto además viene bien para entender cómo es el personaje, un debate sobre militares. Porque sale la carta de los 100. Sí, que en el fondo, aunque Andrades es el que se que atribuye... estaba el capitán Blas Piñar, buen amigo de esta casa. Porque se atribuye eso al capitán Rogelio Andradas, que ha escrito un libro sobre eso, pero a mí me dicen que el que era el instigador de todo aquello era el capitán Piñar. Usted que le conoce le podrá confirmar, pero a mí me dicen que sí. Hemos hablado, hay varios programas en esta casa hablando del manifiesto de los 100, con el general Piñar, ¿eh? El manifiesto de los 100, ¿qué es lo que está diciendo? Estaba el coronel Manrique también, ahora ya no es coronel ahora. ¿Qué decía básicamente el manifiesto de los 100? El manifiesto de los 100 decían, se está aprovechando el 3F para insultar a los militares. Y como todo vale, por repente parece que hay golpistas por todas partes. Y para justificar los crímenes de ETA, porque es que en esa época... No llegan a decirlo, pero es verdad que recordemos que en esta época era la época en la que hay 100 muertos de tal año. Eso me dijo a mí en general. Y el colectivo más afectado. Entonces, claro, los militares, lo que les lleva a aguantar, digamos, que nos maten tanto, es porque, digamos, somos un cuerpo respetado. Hoy hay que decir que el ejército está bastante respetado. Pero en aquel momento, digo, o sea, encima eso lo entiendo. Y hay una cosa que nadie puede negar. Yo sé que todos los periódicos estaban en contra del terrorismo, incluido el Grapo 16, como le apodaban. Pero es cierto
que no era prioritario informar de eso, era más goloso invitar suelo muy golpista que hay. Nos hemos enterado que en la infantería no sé qué hay un profesor militar que está dando clase y que ha dicho que simpatiza con los de golpistas. Claro. Expulsarle. El malo oficial de España en ese momento no era Letarra, eso era interesaba. No es que fuera el bueno tampoco, eso salvo para los Seguín, Gara, Punto Llora y los más medios basura. Pero sí era algo que no era el malo. El malo es el militar golpista. Dame notas de golpistas. Estos medios daban carnaza a Leguín y compañía y a ETA, a ese programa, para asesinar militares. Quiero pensar que si lo hacían no sería voluntariamente, pero efectivamente. Bueno, pero lo que consiguieron, sobre todo eran militares franquistas, Hay que decir que es verdad que no habían. Bueno, hay que decir que ETA en eso no hacía distinciones, se cargaba a un militar, digamos, vinculado a lo que podríamos entender con franquismo, como era el Lago Román de la División Acorazada, pero luego se cargaba a Quintana de Casi, que era al revés de los que teóricamente estaba con Gutiérrez Mallado. Pero había hecho su carrera con Franco, ¿no? Sí, bueno, es que Gutiérrez Mallado también ha hecho su carrera con Franco, aunque luego fuera el portavoz adalí del militarismo, digamos, post-franquista. Pero, para que vea cómo es Pedro J. Ramírez, hacen un programa para darle el manifiesto de los 100. Invitan a 3 militares para representar al ejército, que son el general Monzón, que no es general todavía, yo creo, teniente coronel quizá, eso lo podrá confirmar él, Monzón Antón Aguirre, otro que es Casas, y no me acuerdo que... este que luego fue con el PSOE muchos cargos. Uno que también lo vincularon a los GAL, uno que era uno ocupó muchos cargos en política con el PSOE no sé de Santa María, pero otro equivalente. Luego me acuerdo, tiene un apellido muy raro. Bueno, esos 3. Y 3 periodistas que son Guillermo Luca de Tena, representando al ABC, que es el que está, digamos, más cercano al militar, que le ves como muy timidito sin decir nada. Uno del País, que es Miguel Ángel Aguilar, que ya lo han traído, es el que lleva información militar en el País. Y del Grupo 16, a Oneto, director de Cambio 16. Eso provoca un gran problema. Y entonces dice Pedro J. Ramírez, llama a Balbín, y esto lo tengo contrastado por el propio Balbín y por el propio Monzón, y dice, no, tengo que ser yo. Yo soy el que más odian los militares, los golpistas, tengo que estar yo allí. Y Balbín dice, es que aquí los componentes del programa los decides tú, los decido yo. Y yo decido que sea Oneto. Es decir, llama a Oneto. El recién fallecido Oneto, vamos. Claro, llama a Oneto dice, oye, si tú me dices que cambiamos. Y Oneto dice, oye, que me dice Pedro J. Ramírez, dice, Balbín, que no lo decides tú, que lo decido yo. Claro, que no. Pedro J. llama al director general de la Televisión Española. Porque quería él estar en ese programa. Este es el personaje. Claro, pero es muy digamos. Dice que tengo que ser. Nada. Llama a Oliart. Que es que tiene que llama a Oliart y dice Oliart, oye, tengo que estar yo, que tal, no sé cuánto, de tal. Habla con Balbín, yo no puedo hacer nada, tal. Bueno, al final dice a Balbín, si no estoy, vamos a ir contra ti. Y le dice eso a Balbín. Pero J. a Balbín. Y luego se hicieron amigos, en aquel momento fue así. Y dijo Balbín, lo siento, yo decido tal. Bueno, tú verás, pero vamos contra ti. Contra ahí fueron, De hecho, el editorial que hace ese día, al día siguiente, la portada de 6, el amiguismo de Balbín. Balbín ha convertido la clave en su coto privado de poder, donde van solo sus amiguitos, tal, no sé cuánto, y no ha dejado ir, ha vetado al director de periódico más significado por luchar contra el golpismo y tal. Y hay que decir que hasta que a Balbín no le echan de Televisión Española, no hubo periódico que atacó más a Balbín que el Diario 16. Luego Balbín Cruzante se hizo amigo de Pedro J cuando luego rompe con la izquierda y se va a la derecha a Balbín y entonces se encuentra ahí con Pedro J y son amigos contra el PSOE. Pero eso ya es con Balbín fuera de Televisión Española. Ya Balbín tuvo un... Claro, cuando salió de Televisión Española... Como le echan los socialistas, pues ya cambia. Pero hasta que estuvo en Televisión Española, el medio que más le atacaba agresivamente, todo lo que hacía estaba mal. Ridículo de Balbín, la última payasada de Balbín. La verdad es que Balbín podía gustar o no, pero por ejemplo hubo una época donde se decía que Blas Piñar solo iba cuando le llamaba Balbín. Es que Balbín, que estaba vinculado al Partido Comunista, pero sí quería mucho que en su programa, es que era la época de la transición, quería un poco... Y él daba ese juego. Le gustaba la idea de sentar a Alfonso Guerra, con el que luego acabó fatal, y a Fernández de la Mora, por ejemplo, que es un debate muy bueno que yo he visto en la clave a mi tío, el padre Martínez Carvajal, pues con el que luego fue embajador en el Vaticano. Claro. No recuerdo un rojo de esto, que mucho cuidado. El embajador de la URSS estuvo en la clave, el embajador de la Unión Soviética allí, pero también estaba de repente, ¿cómo se llama? El presidente el fundador de la Fundación Franco, que nadie recuerda, Gutiérrez Cano. Sí, Gutiérrez Cano. Bueno, que es el padre de Pilar Gutiérrez, Coño, y me lo dice ahora. No lo sabía. Mira. No lo sabía, sí, pues se lo aplico como eximente. A mí sabe que no me gusta el papel que hace Pilar Gutiérrez porque creo que lo están utilizando y si no se es capaz de darse cuenta, yo se lo debería decir. Pero bueno, le aplico como eximente porque a Gutiérrez Cano sí le vi algunas intervenciones que me... Vamos, que no me equivoco, mucho. Que yo creo que no me equivoco. Me cuadra. Yo creo que no me equivoco. El padre de Pilar Gutiérrez es Gutiérrez Cano, al que yo conocí. Una persona un poquito especial, Pero, pues por terminar, digamos, este apartado del día de hoy del primer Diario 16, y que da para mucho, en la campaña del 82, el Pedro J. Ramírez publica su última sorpresa. En plena campaña electoral,
publica un reportaje en portada que es el organigrama golpista. Y entonces se consiguen por vía Juan José Rosón, supone que luego Juan José Rosón lo desmiente. Yo he hablado con Reilen, que es quien firma la información, y me asegura que se lo había filtrado Rosón. Y yo le creo, en esto no sé por qué le creo. Y entonces era un organigrama de toda la gente que según ellos, el gobierno está investigando como posible cómplices de un nuevo golpe de Estado, otro. Y estaba media España, era el presidente, o sea, estaba ahí la Confederación de Combatientes, estaba ahí la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Chile, estaba ahí periodistas, estaba ahí el ABC, el Ya, el Alcázar, el Romero, el Julio Merino, está todo a Dios, digo, aquí todo el mundo era golpista de 3F. Yo creo que hasta sacaban a Alfonso Osorio de Utrera, todo el mundo estaba siendo investigado por supuestamente un golpismo. Eso provoca una relación furibunda, no de la Alcázar, que ya da igual, tío, ya me han acusado de tantas cosas que a mí ya que otro me acuse, pero los otros dos, o sea, de la ABC y del Ya, que anuncian querellas que luego, por cierto, no acabaron en nada, hicieron algo muy importante estos periódicos. Ya no consideramos al día 16 un colega, es lo que ha hecho Guillermo Luca de Tena. Yo hablé con él sobre esto y me dijo, era para mí un hijo que da mis pechos, y ese día ya le dejé de hablar. Bueno, pero insisto, es muy importante, ahí se ganó también Pedro J la fama de amarillento de ese periódico, pero ese número fue un éxito, sí, claro, y Diario 16 en aquel momento llega prácticamente solo en Madrid a pasar al ABC. Y entonces hace una campaña publicitaria que es ya somos segundos. No lo acabará consiguiendo, pero él cuando llega al PSOE al poder prácticamente está a punto de ser el segundo, es decir, El País y nosotros. Un periódico que solo un año antes se le daba por muerto. Y estamos hablando de una subida de 30.000 ejemplares, para poner las cifras, a 100.000 ejemplares. Entonces, esa campaña que vamos a llamar amarillista, y es exactamente, si quiere, como Willy Orlando Gess, pero es que funcionó al igual que le funcionó a Willy Orlando Gess. Otros años no ha funcionado. Él acertó en un enemigo en el momento adecuado. Y el enemigo eran los militares. Sí. No solo los golpistas, sino los militares. Es que la sombra, general, si tú eres militar, eres sospechoso golpista. Sí. En el fondo militar, pues vas a ser golpista. De ahí el sobrenombre llegué a Pero por 16. ojo, había militares buenos, a Gutiérrez Mellado o al general, claro, no sé si usted conoce a Sáez de Santa María, que le ponían por las nubes. Lo mejor de cada casa. Entonces, esos eran tratados. Y a la Puyo Topete no le ponía bien. Menos, pero sí, eran los buenos. Había militares buenos. Además, ellos cuidaban ser tratados buenos. ¿Cómo hacer Topete, para ser Santa tratados María buenos? Y Gutiérrez Mellado. Santa María le nombra suena más llegar al poder. En este momento, lo tengo que decir con cariño, porque le quiero mucho, Monzón estaba entre esos militares. Sí. Luego Monzón ha cambiado mucho, ha dado mucho de vaivén y está comenzando, la gente ha ido con él, no voy a discutir, muy amigo mío, pero efectivamente en esa época su admirado Oliar, para el que le prestó muchos servicios, entonces Monzón estaba en esta cátedra de militares que a mí su comportamiento me parecía despreciable. Es verdad que algunos de sus compañeros, como que él no se acuerda, pero publicó un artículo no muy duro, pero donde hacía alguna referencia despectiva. Bueno, ya he escuchado ya al general Monzón diciendo que es San Martín. Él me ha dicho que es ahora amiguísimo San Martín, pero San Martín desde la cárcel publica un artículo en el Alcázar que es como muy irónico. Doy las gracias a Fulanito por sus palabras, tal. También me llama la atención lo que he escuchado al general Monzón, o con el Monzón, tal. Pues está haciendo como que curioso que veo que algunos amigos están haciendo como que no. O como no, que por lo menos que en su opinión han cambiado de opinión. Me estoy dejando un militar que me da rabia no acordarme su nombre, que era también otro de los buenos. Pues no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí en el año 82. Pero termino con una frase. En Televisión Española, Mercedes Milá entrevista a Pedro J. Ramírez y dice Pedro J. Ramírez: he visto además la imagen porque me la pasó en Española, tenemos que apoyar todos a este nuevo gobierno que tenemos, que es activo en nuestra democracia. Se está refiriendo a Felipe González. Pues lo dejamos aquí. En la luego cambiará mucho, pero hay que decir que Pedro J. interviene y ha contado él que le llama Felipe, porque se dice, oye, muchas gracias por tus palabras, nunca lo olvidaré. Con lo cual, imagínese la razón que había entre aquel Pedro J. Hoy, Felipe González ha dicho que ni tomaría un café con Pedro J. Ramírez. En aquel momento. Y yo con ninguno de los dos. Bueno, lo dejamos aquí en la Victoria Socialista, hablando para todos ustedes de Radio Ya con JF Lamata, un notario de las ondas, de la historia de Pedro J. Ramírez. El pedrojotismo que estamos llamando, porque ese estilo ha seguido, le ha perpetuado a él. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que hay mínimo para 2 programas, 2 o 3 más. Sí. Hasta la próxima semana, amigos, y volvemos aquí a Radio Ya a 40 años Historia de una época.